Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy comenzamos la clase de recursos naturales que me asignó el doctor Méndez sobre antecedentes de derecho ambiental. Si llega a aparecer alguien un poco más tarde, lo sumamos, no va a haber inconveniente. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con los antecedentes previos a la reforma del 94, los que tienen fecha posterior al 94 con la reforma constitucional. El doctor Méndez los va a desarrollar en una clase particular que va a dar él, y que están influenciados ya por la reforma de 1994. Creo que sí, que sería la bolilla 4. Creo, digo, porque no tengo a mano el programa acá, pero debe ser bolilla 4. Me voy a referir a antecedentes y origen del derecho ambiental, pero excluyendo los instrumentos internacionales y el derecho internacional del medio ambiente, que es el llamado DIMA, porque esa clase específica la van a tener por un profesor de Derecho Internacional, que en general el doctor Méndez lo invita a dar esta clase. Así que no me voy a referir a los contenidos que son de enorme trascendencia sobre los antecedentes, vinculados con los convenios internacionales y con el derecho internacional del medio ambiente. Es decir, voy a ser específico en un recorrido respecto a los antecedentes legislativos que tiene la Argentina, que afincan la idea de derecho ambiental de manera incipiente, porque no presentan la idea de derecho ambiental como sí va a ser establecida a partir de 1994. Son antecedentes, porque en el 94, con la reforma constitucional, se reconoce el derecho al ambiente y a partir de allí adquiere una lógica diferente toda la normativa relacionada con la protección del ambiente. Estos antecedentes a los cuales me referiré son normas, leyes, indirectamente relacionadas a la protección del ambiente, pero no específicamente referidas a la protección del ambiente. En muchos casos son normas forestales, en otros casos son normas agrarias, en muchos casos vamos a encontrar normas forestales de alto contenido ambiental, pero como no existía la declaración de un derecho al ambiente específica en ese momento, estos antecedentes ofician de eso, de antecedentes y de normas sueltas, indirectamente relacionadas al ambiente. Es una primera salvedad para hacer respecto tanto a la legislación, como también veremos respecto a los fallos de la jurisprudencia, porque también vamos a recordar un poco eso. Y quiero contarles brevemente el recorrido administrativo, el recorrido relacionado con la política ambiental. Cómo la política ambiental se fue desarrollando y cómo el área ambiental del Poder Ejecutivo Nacional o de las provincias, el área referida a la protección del ambiente, fue cobrando relevancia y autonomía con el paso del tiempo. Es decir, los tres sistemas del Estado: legislación, administración y justicia, jurisprudencia. Bueno, comencemos por el primer ámbito, el ámbito legislativo, y para ello quiero contarles algunas cuestiones, antes de ir al ámbito legislativo, sociológicas, el llamado paradigma ambiental. A ver, ¿por qué se estudia derecho ambiental? ¿Qué es lo que nos motiva a estudiar derecho ambiental? ¿Qué es lo que motiva al derecho a tener una rama específica vinculada con la protección del ambiente? Bueno, esto tiene que ver con
la llamada crisis de los sistemas ambientales, la crisis que se produce en ellos, impidiendo que los sistemas puedan tener la capacidad para generar las condiciones que permiten la vida en el planeta. El hombre históricamente ha tenido, durante años, la humanidad ha tenido la capacidad para valerse de los recursos naturales. Ustedes saben, y lo deben haber estudiado con el doctor Méndez en alguna clase relacionada a recursos naturales, la definición de recursos naturales es que son cosas de la naturaleza que sirven para satisfacer las necesidades del hombre. Bueno, el hombre históricamente satisfizo sus necesidades a través de los recursos naturales, pero a partir de la industrialización adquirió una capacidad para hacerse los recursos naturales y dominar la tierra mucho más acelerada. No es casual el diagnóstico que hace el Papa Francisco en la encíclica papal Laudato Si respecto a la rapidación, porque el hombre, con esta velocidad con que acopia los recursos naturales, que toma los sistemas naturales a partir del desarrollo de las ciencias, también adquirió la capacidad para incidir sobre los sistemas ambientales de un modo mucho más agresivo. Entonces, estamos frente a un hombre en la modernidad que, comparado con el hombre de la antigüedad, tiene muchísimas más posibilidades de alterar los sistemas naturales cuando satisface sus necesidades a través de esos sistemas naturales. ¿Por qué? Porque el hombre, podemos verlo con varios ejemplos, pero podríamos pensar, alguien de aquí leyó, por ejemplo, Moby Dick de Melville, el libro, o vio la película. Parece una antigüedad, pero Melville es un clásico, así que no creo que sea una antigüedad. Pero esta lucha, si uno recorre ese libro, ¿de qué trata el libro? A ver, alguien que lo haya leído, que nos diga. Alguien que lo describe. Una ballenera que pescaba en las costas, no me acuerdo si era del Pacífico o del Atlántico, en el hemisferio norte. Y de un capitán que se obsesiona por ir a buscar un ejemplar determinado, que era esta ballena de gran tamaño, ¿no? Y que pone a su tripulación a grandes riesgos en pos de conseguir ese ejemplar. Bien, Esteban, excelente. ¿Y cómo se describe lo que él enfrenta? ¿Cómo se lo describe a él, al protagonista? ¿Alguien más lo leyó para que nos cuente? Si no lo leyeron, es fabuloso. Bueno, Soriano decía que era el mejor libro que él había leído. Osvaldo Soriano, marplatense, pero que además uno de los mejores escritores de la historia argentina. Él decía que, el gordo Soriano decía que era el mejor libro que había leído. ¿Cómo lo describe, Esteban? ¿Te acordás? Sí. A lo que él enfrenta, porque en la segunda parte del libro ya enfrenta esto, ¿no? Para ese capitán era como un demonio, digamos, lo que él tenía que matar. Y en realidad era un ejemplar de gran tamaño. Él había tenido, si mal no recuerdo, algún tipo de accidente, tenía alguna dificultad. Estaba, digamos, el capitán enfermo, obsesionado con querer matar esa ballena, ¿no? Bueno, les cuento esto porque eso refleja la visión de la sociedad y de la época. La ballena, el mar y la inmensidad eran algo ingobernable para este protagonista. Está descrito como un dios la ballena. Y esa era la manera en que el hombre se relacionaba con la naturaleza y los recursos naturales en esa época. El hombre era como una hormiga frente a un mundo inabarcable, inasequible, monstruoso. Hoy es al revés. Hoy la ballena está esperando que le aparezcan los buques, factoría balleneros, que los hay, todos hablan de factorías pesqueros, pero factoría balleneros también los hay, y el pobre bicho está escondido para que no lo agarren directamente. Es decir, se invirtió la relación
a través de la técnica, de la tecnociencia, que permite al hombre tener mucha más capacidad para satisfacer la gran población que tiene el planeta. Pero, por eso esta descripción es en parte valorativa, pero en realidad trata un fenómeno objetivo, que es el hombre con sus actos provoca algo que nunca provocó en la historia de la humanidad, que es que sus actos tienen la capacidad de cambiar las condiciones de los sistemas naturales. Antes no lo podía hacer. En la época de Moby Dick no podía alterar la población de ballenas del mar. Era imposible eso, y no solo eso, se aventuraba a enfrentarse a los grandes demonios. Hoy es al revés. El hombre ingresa al mar y se tiene que autolimitar, o el Estado limitar la toma o captura de ballenas o de pesca, porque con su incidencia sobre el sistema podría provocar que las especies que pueblan el mar no se vuelvan a reproducir biológicamente. Entonces, ¿qué hace el sistema? Limita las capturas para que las especies se pesquen en un número que permitan la renovación biológica año tras año y satisfagan las necesidades del hombre, pero sin alterar las condiciones del entorno, de modo tal que en el futuro no podamos seguir satisfaciendo nuestras necesidades y permitiendo la vida en el planeta. Bueno, este es un poco el origen del paradigma ambiental. Si uno lo mira en este ejemplo que yo les di, que lo podríamos ver en la minería, ustedes visitan, deben conocer todos Tandil, y debe haber algunos que sean de Tandil acá, ¿no? ¿Hay algún tandilense acá? Que abra el micrófono. Si hay. No hay. Pero Tandil conocen todos, además es re lindo Tandil. Hay alguien tandilense, abrió un micrófono pero no sé quién es. Meité me está señalando a alguien, pero la pantalla que vos tenés, Meité, no es la misma que la que tengo yo. ¿Quién es tandilense? Che. No, no va a querer hablar, tiene vergüenza, él o ella. Bueno, ¿por qué le digo esto? Ahí hay otro fenómeno donde lo podemos apreciar, lo que les acabo de contar. En Tandil, el picapedrero era quien iba a la sierra a sacar la piedra que hoy está en los adoquines de las ciudades de Tandil y de muchos lugares de Buenos Aires que se hizo con piedra de Tandil. El adoquín era quien labraba casi artesanalmente la piedra. Algo dijeron en el chat. Esperen que lo voy a abrir el chat, que lo tengo cerrado. Yo no conozco Tandil, Maite. Ah, bien. Bueno, pero Tandil es precioso. Conózcanlo. Ahora, les cuento esto porque en Tandil uno va y ve el Museo del Picapedrero, ve lugares donde ve cómo ellos trabajaban antes la piedra, con los explosivos y la capacidad de generar mayor cantidad de piedra. La presión sobre el mineral y sobre los lugares de donde se extrae el mineral fue mucho más fuerte. Entonces, la aparición de pasivos ambientales y de problemas ambientales vinculados con eso tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de la minería de tercera categoría. De vuelta, no es malo ni bueno, es algo que sucede por el desarrollo tecnológico, pero lo que sí tenemos que saber es que impide, si eso se desarrolla sin control, va a impedir gozar del sustrato, de un montón de condiciones, por la velocidad con que el hombre accede a ese tipo de satisfacción de necesidades. Esto que yo les cuento es parangonable a cualquier sector de la economía y de la satisfacción de necesidades a través de los recursos naturales. Todo el tiempo la ciencia nos permitió avanzar, tener con mayor velocidad satisfacción de necesidades, pero al mismo tiempo capacidad para alterar de un modo increíble las condiciones de los sistemas flora, fauna, aire, agua y suelo, es decir, los 5 sistemas ambientales, una capacidad increíble para alterarla, y no puntualmente, alterarla de modo que impidamos el desarrollo de las funciones básicas. Esto da como un origen. Ustedes saben que los paradigmas en las ciencias suceden cada mucho tiempo. Es decir, cuando el hombre en la ciencia antigua creía, la ciencia ptolemaica, creía que el sistema solar giraba en derredor de la Tierra, en determinado momento aparecen las ideas de que varias preguntas que no son respondidas por las ciencias, y se cambia de paradigma. Y entonces el hombre empieza a saber por qué. Porque no había respuestas para un montón de preguntas,
que el paradigma anterior era erróneo y se cambia el paradigma. El paradigma es que la Tierra gira alrededor del Sol y que el Sol es quien aloja todo un sistema solar. Y bueno, a partir de eso, un montón de respuestas de preguntas anteriores empezaron a aparecer y se cambia el paradigma. Que los paradigmas se estudian en la historia de las ciencias y se dan cada mucho tiempo, pero lo que se producen son grandes cambios en el conocimiento a partir de preguntas que no se responden y que después con el nuevo paradigma pasan a responderse. Después hay un periodo como de crisis nuevamente en el paradigma, que las preguntas que se hacen no alcanzan a ser respondidas, y a partir de eso nace un nuevo paradigma. Les cuento esto porque estamos ante un paradigma actualmente que es el paradigma ambiental o ecológico, que frente a preguntas sin respuesta, bueno, a través de una metodología estructuralista, una metodología sistémica, bueno, empieza a detectar este problema en la ciencia y además un problema filosófico, que es, tenemos que preguntarnos, ¿el hombre debería pervivir en el planeta? ¿Debe el hombre perdurar en la Tierra? Porque si nos respondemos que sí, que es bueno que el hombre perdure en la Tierra, que el hombre y la vida perduren en la Tierra, soy fanático del cine, hago una nota al pie de página, así que, bueno, la literatura y el cine, pero sobre todo el cine. Si no la vieron, y ¿quiénes vieron de acá Interestelar, de Nolan? No, pero dicen que está bárbara. Hay Ahí que está, verla. Lucía. Sí. Hay que verla, hay que verla. Véanla, Interestelar. ¿Vieron la última de Nolan, de Tenet? Véanla, es buenísima, es de espías, está buenísima. Nolan saben quién es el de la trilogía de Batman, y además es el de Dunkerque, Memento, bueno, tiene muchas películas. Pero esta es muy ecológica, la película, véanla. Bueno, vuelvo a esto. En ese entorno, la pregunta que cabe es, ¿tiene que pervivir la vida en el planeta y junto con la vida del hombre? Si nos respondemos filosóficamente que sí, automáticamente tenemos que limitar, corregir la forma en que hoy actuamos respecto a los recursos naturales, porque si seguimos del mismo modo, la vida no va a pervivir, el hombre no va a pervivir. Entonces, filosóficamente, primero la pregunta metafísica es, ¿tiene que pervivir el hombre? Si la respuesta a eso es consensuada y es que sí debe pervivir el hombre y la vida en el planeta, tenemos que corregir el hoy para tratar de que en el futuro pueda existir la vida. Hoy, como están dadas las condiciones y como el hombre está usando la vida los recursos del planeta, eso no va a suceder, por lo que les conté antes. La rapidación científica, el modo que el hombre toma los recursos naturales, pone en crisis los sistemas. Fíjense que yo siempre diferencio recursos naturales de sistemas naturales. Son dos cosas distintas. Me van a escuchar hablar, pero no es casual cuando uso uno cuando uso el otro. ¿Por qué? Porque el recurso natural es la cosa que es de la que se vale el hombre, el petróleo, el gas, la tierra para la agricultura, la semilla, los productos, la flora, la fauna, los peces, son cosas que las estudian los recursos naturales, la materia las estudia, yo soy profesor de ambiente, de recursos naturales, bueno, y cuando ustedes estudian los modos de aprehensión de eso, como cosas. Está muy vinculado con el derecho civil, con el derecho administrativo. El derecho ambiental estudia los sistemas. ¿Qué son los sistemas? Bueno, el sistema flora se compone de plantas, pero de un montón de plantas. Y de la lógica, y con una lógica estructural, lo que estudia es el modo en que se relacionan todos los vegetales, las plantas de ese reino vegetal, de modo que pervivan en el entorno y que se relacionan con la fauna y con el suelo y con los otros sistemas, con el aire, cambio climático, recambio de gases. Bueno, esas relaciones permitan sostener las condiciones de vida en el planeta. Así que fíjense qué distinta es la lógica de una y de la otra, el concepto. En un caso yo pongo una industria y saco un efluente cloacal que va sobre un río o un arroyo. Ese efluente cloacal de la industria termina en una cosa de dominio público, que es el agua. Ahora, para el derecho ambiental lo que me interesa es saber si ese efluente altera el agua de modo tal que el agua no se puede renovar. ¿Me siguen?
Son dos cosas distintas. O doy un permiso de caza porque hay una especie que permite biológicamente que se case esa especie. Y le permite al hombre hacer cuero, hacer un montón de... Perfecto, bueno, permiso de caza. Pero eso es recursos naturales. Ahora, el permiso de caza hace un estudio sistémico para saber si se compromete biológicamente la especie. Es decir, toma una decisión ambiental. Lo que mira es el sistema fauna, no mira la cosa. Para el derecho de los recursos naturales, la fauna va a ser una res nullius, sujeta a apropiación, y va a haber permisos o licencias administrativas del Estado y permisos de los particulares, dueños de los campos, para que yo vaya a cazar. Fíjense los temas como son distintos. El enfoque es distinto. En un caso estoy metido mirando la condición jurídica, los títulos para aprender la cosa, y en el derecho ambiental miro la incidencia de la acción sobre el sistema. ¿Se entendió esto? Bueno, el paradigma lo que estudia es cómo las condiciones de estos 5 sistemas ambientales se pueden alterar por acciones humanas, y entiende y encuentra respuesta diciendo, bueno, hay elementos que nutren la idea de que estamos frente a un problema que tiene 3 elementos. Esto lo tengo escrito en algún artículo que si quieren después yo se los dejo para que lo puedan tener. 3 elementos. El primero es que tiene que haber una acción humana tecnológica. Ese es el primer elemento. Si no hay acción humana tecnológica, no existiría esta alteración, porque las acciones humanas en la historia de la humanidad se dieron durante mucho tiempo, pero nunca tuvieron la capacidad tecnológica para alterar el entorno como lo ha hecho el hombre en los últimos años. Y esto habla mucho la encíclica papal de Francisco, ¿sí? Así que la pueden consultar. La incidencia de la cultura del consumo del hombre sobre esto, por eso hay mucha vinculación entre el derecho ambiental y el derecho del consumo también. El segundo elemento del paradigma es que esa acción tecnológica tiene que tener la capacidad para alterar de manera sustancial los sistemas ambientales. Si es una acción aislada, no va a alterar los sistemas ambientales. Si es un solo hombre pescando, no va a alterar. Ahora, si yo doy 250 permisos de pesca ilimitados, bueno, la merluza no va a sostenerse frente a eso. Y el derecho ambiental, frente al diagnóstico de que la merluza no se va a sostener, va a decir, primero, protejo la merluza, pongo un tope, 200.000 toneladas por año, y se lo reparten entre los barcos que salen a pescar merluza, porque eso es lo que aguanta la especie, y además tengo estudiado que ese es el tope para que la especie se sostenga y sostenga la cadena trófica que depende de la especie. Ya no solo un análisis de la especie en sí, que era un análisis que hacía la materia recursos naturales pesqueros, porque sostenía la especie para seguir pescando comercialmente, sino un análisis sistémico, cómo eso incide sobre el ecosistema. Primero el sistema el sistema fauna, la cadena trófica, pero después el resto del ecosistema. Yo modifico eso y puedo modificar todo el ecosistema. Bueno, entonces dije, primer elemento, acción humana y tecnológica. Y segundo, si fuera una acción natural, el derecho no hubiera nacido y la crisis ecológica no hubiera nacido, porque el vulcanismo, los problemas de la naturaleza los soluciona la propia naturaleza. El problema acá es que nosotros nos metimos acá. Por eso es antrópica la acción, humana y científica, y tecnológica. Y segundo elemento, dije, con la capacidad para poder alterar de manera sustantiva los sistemas ambientales. Y el tercer elemento es que dé como resultado el desbalance entre la ecuación de población óptima y población real del planeta. A ver, acá voy a utilizar un concepto malthusiano, que es, Malthus es un demografista, el primero, el fundador de la demografía, 3 siglos atrás estudió esto. Malthus es el primero que se preocupa por el crecimiento poblacional del planeta. Él decía, si esto sigue a este ritmo, creciendo la cantidad de población, no vamos a alcanzar, no va a ser suficiente el planeta para albergarnos. Muchos post-malthusianos lo que propusieron era un razonamiento lineal con el que no estoy de acuerdo, incluso de extrema derecha, que es el control de la natalidad y que las
la especie humana limite su crecimiento. Yo con eso no estoy de acuerdo. Pero el post-malthusianismo nutrió todas las conferencias internacionales de las que va a estar hablando el profesor de Derecho Internacional que les va a dar clase. ¿Por qué? Porque hay una vuelta de tuerca en la idea de Malthus, que es, ahora voy con el planteo de Malthus y lo que dije yo antes. La población óptima es la población que soporta el uso que el hombre le da a los recursos naturales en el planeta. Y es un número que se puede sacar. Es decir, yo miro la cantidad de recursos que tengo en el planeta y puedo saber cuánta es la cantidad de población que puede ser sostenida, satisfecha en sus necesidades con esa cantidad de recursos naturales. Saco ese número y miro la población óptima y después miro la población real. En algún momento de la historia, la población real estaba por debajo de la población óptima, es decir, nos sobraban recursos. Hoy estamos, hace bastantes años, muy pasados. Entonces, ese es el gran desbalance que tenemos y por eso vuelve las doctrinas de Malthus, pero renovadas. ¿A través de qué vuelta de tuerca? Porque la respuesta a esto es la que les dije antes. Bueno, hay que limitarla al crecimiento humano, porque si no alcanza el planeta para darnos la satisfacción de las necesidades. No, la respuesta es la siguiente. Lo que hay que hacer es modificar la forma de uso de cada individuo sobre el planeta para permitir que ese número más alto de hombres pueda tener la capacidad para satisfacer sus necesidades, siendo ahorrativos, con este planeta, que es el único que tenemos. Volvemos un poco a Nolan y a Interestelar, a la película. Cuando la vean van a entender lo que les estoy diciendo, ¿no? Por eso es que el tercer elemento es este, un elemento vinculado con una visión global, donde el hombre debe corregir su modelo de desarrollo para lograr que ese modelo de desarrollo sea compatible con el planeta que tiene a su disposición. No hay más que esto. Entonces, no podemos reducir el número de hombres, pero sí lo que podemos hacer es mejorar la relación hombre y naturaleza individualmente, en pequeñas comunidades, en provincias, en naciones. Y entonces así nace ¿qué? La respuesta jurídica a esto. Vimos filosofía, ¿el hombre es bueno que perviva en el planeta? Sí. El paradigma relacionado con esto, vemos que el hombre con su acción tecnológica, alterando los sistemas y teniendo una relación de cantidad de gente mal utilizando los sistemas naturales, está desbordando los sistemas naturales e impidiendo que se renueven para dar la posibilidad de que exista vida en el planeta. Bien, frente a este escenario, ¿cuál es la respuesta? Es jurídica, entre otras cosas, y política. ¿La respuesta cuál va a ser? El nacimiento de una disciplina en el derecho, un sector del derecho, que se ocupa de corregir la acción humana que compromete los sistemas naturales para evitar, antes de que esa acción suceda, para evitar esa alteración y así lograr corregir el modelo de desarrollo y permitir que se sigan dando las condiciones para generar la vida en el planeta. ¿Se entendió todo esto que les conté? Bueno, esta es la clave para entender cómo nace el derecho ambiental. Así llegamos al derecho ambiental. El civilista no estudiaba derecho ambiental, el penalista tampoco, en el siglo XX, hasta década del 80. Yo no estudié derecho de los recursos naturales, al primero que escuché hablar de derecho ambiental fue al doctor Méndez, acá en Mar del Plata y en otros lugares. Me va a matar Freddy, que estoy diciendo esto, porque va a decir que no puede. Igual a Freddy lo tuve profesor de derecho procesal primero, así que primero lo tuve como procesalista, pero después de recibido lo empecé a escuchar sobre temas ambientales. Es un tema muy nuevo. Por eso es que si uno mira la evolución de la disciplina del derecho ambiental, recorre 3 períodos el derecho ambiental. El primer período es donde esto que yo les acabo de mencionar se vuelca en las diferentes disciplinas, en los diferentes cajones del derecho. Derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derecho internacional, empiezan a ver que en este periodo, yo lo llamo el periodo del derecho ambiental oculto. Es el primer periodo, el periodo oculto. ¿Qué empiezan a ver? Un problema de la realidad. ¿Sí? Un problema de la realidad que debe ser resuelto por el derecho. Pero todavía el derecho no tiene
reglas claras para resolverlo. Entonces, ¿qué hacen las diferentes disciplinas? Bueno, aparece el derecho civil, con la primera evolución, crea los mecanismos de responsabilidad frente a las alteraciones del ambiente. El derecho penal empieza a transitar los estragos, los delitos de contaminación de aguas para cuando ponen en peligro la salud humana, los sanitaristas empiezan a ver estos problemas, los urbanistas, y ahí vemos como un segundo periodo, que es el periodo en donde el derecho ambiental, todavía no sabemos qué es derecho ambiental, pero aparece como un problema de las diferentes disciplinas. Y es abordado de manera individual por esas disciplinas, y por eso aparece ahí un periodo que se llama anexionista, es el segundo periodo. Es como un anexo del derecho civil. Hay una parte del derecho civil que se llama responsabilidad civil por daño ambiental. Hay una parte del derecho internacional que se llama derecho internacional del medio ambiente. Hay una parte del derecho penal que se llama delitos ambientales. O derecho penal ambiental. Una parte del derecho administrativo que es el derecho administrativo ambiental. Pero no es un derecho ambiental autónomo todavía, sino que hay que ir a correr las diferentes disciplinas para ir viéndolo. Entonces yo lo aprendí así en la facultad. Yo aprendía temas de derecho ambiental cuando vi administrativo, temas de derecho ambiental cuando vi constitucional, temas de derecho ambiental en obligaciones. Pero no vi derecho ambiental, sino que vi recursos naturales en la facultad. Bueno, ese es el segundo periodo, ¿no? Y después viene el tercer periodo, adelantado por los grandes maestros del derecho ambiental argentino o internacional, ¿no? Donde ya hablaban de que el derecho ambiental iba a terminar siendo una disciplina autónoma. Les muestro algunos maestros grandes, gigantes. Este es uno de ellos, argentino, Guillermo Cano. Argentino, estuvo en la cumbre de Estocolmo 72. Este libro es viejísimo, es de la década del 70, y ya tiene todo el derecho ambiental actual, está contenido acá. Uno de los grandes monstruos de la disciplina, Guillermo Cano. Él ya empieza a ver al derecho ambiental de manera autónoma. Dice, es una disciplina de síntesis. Es verdad, dialoga con el derecho civil, con el administrativo, con el penal, pero ojo, las normas administrativas que están en el derecho administrativo y son ambientales, no son administrativas. Como el problema ambiental es tan grande y es holístico, debe ser resuelto a través de técnicas propias del derecho ambiental, pero que son técnicas ambientales de derecho ambiental que nacen desde las disciplinas sectoriales, pero que ingresan al derecho ambiental y una vez que entran al derecho ambiental cambian en su formato. Cuando esto sucede, dijo Cano, vamos a estar ante una disciplina autónoma. Faltan muy pocos años. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, con leyes ambientales propias, no leyes que sean administrativas con un capítulo ambiental, sino que sean leyes ambientales propias, políticas ambientales propias, sentencias ambientales. Bueno, todo eso que predijo un poco Guillermo Cano, otro gran autor, Ramón Martín Mateo en España, otro gran autor, Raúl Brañez, chileno, en México, son todos grandes maestros de la disciplina ambiental. En Argentina, Eduardo Pigretti vino de los recursos naturales, luego se transformó en ambiental. Mario Valls también es otro gran maestro del derecho ambiental argentino. Es decir, estamos igual ante una generación, la actual, que es una generación que tiene ya, nace con un derecho ambiental ya autónomo. Nosotros escribimos algunos trabajos iniciales, cuando digo nosotros hablo de la generación de autores a la que pertenezco, Néstor Caferata. Toda esa generación trabaja con un derecho ambiental incipientemente autónomo, hoy ya consolidadamente autónomo, ¿no? Pero esta es la última etapa del derecho ambiental en donde se produce el fenómeno que describía antes Brañez, que es donde las normas de las disciplinas sectoriales vienen al derecho ambiental y se transforman. El derecho ambiental las traduce. Entonces, si uno mira el estudio de impacto ambiental, es un instituto del derecho administrativo, parecido a las autorizaciones clásicas del derecho administrativo, pero transformada en derecho ambiental. Si uno mira el ordenamiento ambiental del territorio, es la planificación típica del derecho urbanístico o del derecho administrativo. Si uno mira la responsabilidad civil por daño al ambiente frente al daño colectivo, es un instituto que proviene del derecho de las obligaciones, que es derecho civil.
y se traduce al derecho ambiental, o los delitos ambientales es derecho penal ambiental, pero afincan en las ideas del derecho penal clásico. Luego se traducen a cuestiones específicas de derecho ambiental, pero todos son temas que el derecho ambiental aborda con un enfoque propio, ¿no? Así que en este sentido estamos frente a una disciplina que nace con elementos muy particulares, filosóficamente tiene esta raíz, esta razón de ser, y ahora veremos entonces cómo se desarrolló legislativamente en el periodo previo a 1994, es decir, el periodo en donde el derecho ambiental accede a las primeras regulaciones e incipientemente se muestra en las primeras leyes de recursos naturales que están referidas a la conservación de esos recursos naturales. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? Hoy se podría decir que estamos ante un derecho autónomo, entonces. Sí, claramente. Claramente. ¿Por qué estamos ante un derecho autónomo? Porque hay una cláusula constitucional que específicamente reconoce el derecho al ambiente, hay una ley general del ambiente, que es la 25675, que regula de manera omnicomprensiva el bien jurídico ambiente, que regula todos los institutos de derecho ambiental, allí están la participación ciudadana, el acceso a la información, las audiencias públicas, la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, el seguro ambiental, la responsabilidad civil por daño al ambiente, todo está allí afincado en la Ley General del Ambiente. Entonces, esto nos permite tener autonomía a la disciplina, pero no solo esto, además hay leyes sectoriales de bosques, de aguas, leyes de residuos industriales, de residuos peligrosos, de residuos domiciliarios, de residuos de envases de fitosanitarios. Hay leyes de glaciares, es decir, ley de aguas y ley de aguas congeladas. Hay ley de quema de pastizales, leyes de incendios, hay ley de prevención frente al cambio climático. Es decir, tenemos un paquete de leyes importante, ley de educación ambiental, ley de educación para los funcionarios públicos. Es decir, tenemos todo un bagaje de legislación ambiental posterior a 1994, es decir, la van a ver toda esta legislación que les acabo de mencionar con Méndez, y ahí se van a dar cuenta cómo ya no solo está reconocido el derecho, sino rodeado el derecho, y de manera autónoma en la disciplina tiene un montón de contenidos. Hay sentencias de la Corte que desarrollan específicamente el derecho al ambiente, ¿sí? Profe, algo no me quedó claro. Los tres periodos, el primero sería la falta de derecho, el segundo era el anexionista, en el cual en los distintos derechos se empezaban a agregar un poco de parte ambiental, y el tercero sería el derecho, ¿cómo dijimos? El Autónomo. periodo de derecho ambiental Autonomía. autónomo, y el primero sería la falta. No, yo lo llamo el periodo del derecho ambiental oculto. No está el derecho ambiental todavía, sino que está regulado a través de legislación separada, pero que no regula el ambiente ni el problema ambiental. Se regulan las molestias entre vecinos en el Código Civil, el viejo artículo 2618 de Vélez regulaba esto, por ejemplo, los humos, las vibraciones, el interdicto de obra nueva. Hay un montón de regulaciones, pero que no están pensadas porque haya un problema ambiental. Después se van a usar para el derecho ambiental. Pero el derecho ambiental está, la regulación de la pesca es anterior a la crisis ambiental. Las regulaciones de protección de la fauna, muchas reconocen periodos en donde no se pensaba en la crisis ecológica. El derecho ambiental está oculto allí. No está todavía, no emerge. Luego emerge y es un problema que es afincado como un anexo de las disciplinas, y ese es el segundo periodo, el anexionista. Y finalmente, hoy estamos en un periodo donde esos anexos se juntan todos, y el derecho ambiental ya es autónomo. Bueno, avanzo un poco más entonces. Les voy a contar algunas leyes de derecho... Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Candela. Y cualquier duda siempre me preguntan, ¿eh? Veamos algunas leyes clásicas del derecho argentino,
para ver los antecedentes del derecho ambiental previos a la actualidad, ¿no? Bueno, voy a abrir una ley que es clásica, que nos va a servir como modelo, que es la ley 13273, que es la ley de riqueza forestal. Bueno, ahí la tienen en pantalla. Es una ley clásica. Mire la fecha, 1948. Es una ley que pone foco en la defensa, el mejoramiento y la ampliación de los bosques. La idea era proteger los bosques nativos. Y es interesante esta ley, porque hay varias leyes en ese periodo, pero tiene un formato que es importante que ustedes lo recuerden. Es el formato viejo, clásico de legislación de recursos naturales y ambiente, que es el formato de leyes por adhesión. Si uno va al final de la ley, va a encontrar bueno, miren, acá van a ver todo el tiempo cómo la ley habla de bosques protectores permanentes de provincias adheridas, municipios, entidades autárquicas, los bosques de producción, tierras forestales de la nación, provincias adheridas. Es decir, es una ley que no se aplica a todo el territorio argentino, sino que es una ley que tiene aplicación en los ámbitos nacionales, y solo se aplicará a los ámbitos provinciales en tanto y en cuanto las provincias adhieran al régimen de la ley. Es decir, que es una ley de las llamadas leyes de adhesión. ¿Cuál era el ámbito nacional al que se aplicaba esta ley? Bueno, cuando se la dicta en el año 48 todavía no se habían creado las provincias, ni de la Patagonia, es decir, no estaban creadas ni Río Negro, Chubut, ni Santa Cruz, ni Tierra del Fuego. Habría que revisar las del norte, pero Chaco, Formosa tampoco. Es decir, existía un vasto territorio, vastos sectores del territorio argentino que eran territorios nacionales todavía, los viejos territorios nacionales. Por eso es que esta ley es una ley que viene a regular esos bosques que están en los territorios nacionales. E invita a las provincias a que adhieran a la ley para extender su aplicación a todo el territorio de la Argentina, mediante la adhesión de las provincias. Esta es una práctica que gobernó nuestro sistema argentino hasta la reforma de 1994. Porque la legislación ambiental es una legislación local, básicamente, provincial. ¿Quién regula el poder de policía ambiental? Bueno, las provincias, que son las dueñas de sus recursos naturales, y que son las que protegen que las actividades humanas no alteren los sistemas ambientales en sus jurisdicciones. La nación solo tiene intervención en los temas interjurisdiccionales. Por lo tanto, ¿qué hace la provincia? Bueno, la provincia
regula sus leyes ambientales y la nación no puede hacer nada. No, puede hacer, sí, puede dictar una ley nacional, lo que pasa es que no tiene capacidad para regular más allá de los territorios nacionales o de los temas interjurisdiccionales. Esta ley hábilmente tenía dos elementos por los cuales la nación pretendía que ellas se aplicaran en todo el territorio argentino. El primero es el que les mencioné, invitaba a las provincias a adherir a la ley. Con la adhesión, la ley pasaba a aplicarse en las provincias, entonces Mendoza, La Pampa, todos los lugares donde no se aplicaba la ley, pasaba a aplicarse. Pero ¿por qué las provincias iban a aceptar una decisión política ajena? Bueno, porque la ley tenía un fondo, que es la segunda técnica que usa el legislador, y dice, bueno, para que las provincias adhieran, lo que vamos a hacer es un mecanismo de fomento. La nación le va a dar dinero a las provincias para que protejan los bosques nativos. Entonces, adhieran, porque si adhieran, la nación le va a girar fondos. Y las provincias que decían, adherían, porque la nación les giraba fondos. Y de ese modo se extendió esta ley en el territorio, y se transformó en una ley nacional. Pero es una ley originariamente no nacional, y eso siguió en el tiempo. Y así la Argentina recibió un sinnúmero de leyes de tipo ambiental. Esta es la primera que tiene corte típico ambiental. La de fauna va a ser así, y otras leyes como la de suelos también van a ser así. Pero detengámonos entonces ahora en el contenido de esta ley. Lo primero que quería comentarles es el formato, porque este formato va a gobernar todas las leyes ambientales hasta el año 94. Digo hasta el año 94 porque cuando vean con Méndez van a ver que el formato cambia y pasa a ser de leyes de presupuestos mínimos. La Nación, con la reforma constitucional de 1994, adquiere la competencia para dictar leyes nacionales obligatorias en los territorios provinciales sin necesidad de adhesión. La Constitución le dice, corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las provincias las necesarias para complementarlas. Es decir, la Nación dicta leyes que son el piso, las provincias dictan leyes complementarias mejorando ese piso, pero las nacionales, las de presupuestos mínimos, no requieren adhesión de las provincias para que sean operativas en territorio provincial. Cambia el sistema de legislación. Este sistema que estamos viendo, y que pervive todavía, porque muchas de estas leyes están vigentes, si conviven los dos sistemas, pero este sistema es modificado. Se sale del sistema de adhesión y se pasa al sistema de presupuestos mínimos. ¿Se entendió esto? Ok. Esta es la primera novedad con esta ley y con otras leyes que quiero repasar. La primera es esta, dije, la 13273, paradigmática ley. Ley paradigmática de protección de los bosques. Lo primero que hay que mirar es cómo define los bosques nativos. Alguien que se anime y lea el artículo 2 que está aquí en pantalla, así analizamos qué es un bosque nativo para esta ley. En realidad no es bosques, sino bosque. Bosque nativo no es. Yo lo leo, si quiere. Lee. Entiéndese por bosque, a los efectos de esta ley, toda formación leñosa, natural o artificial, que por su contenido o función sea declarada en los reglamentos respectivos como sujeta al régimen de la presente ley. ¿Sigo? Sí, ¿y por tierra forestal? Entiéndese por tierra forestal a los mismos fines aquella que por sus condiciones naturales, ubicación o constitución, clima, topografía, calidad y conveniencias económicas sea declarada inadecuada para cultivos agrícolas o pastoreo y susceptible en cambio de forestación, y también aquellas necesarias para el cumplimiento de la presente ley. Bueno, ¿qué vemos acá en la definición? Lo primero que vemos es dos elementos que tiene la definición de bosques. Uno natural y otro jurídico. Cuéntenme dónde ven el natural y dónde ven el jurídico. El natural sería el bosque y el jurídico la tierra forestal. No, en el primer párrafo, la definición de bosque, la de tierra forestal,
Sí. Formación leñosa vendría a ser natural, y el jurídico, que por su contenido o función sea declarada en los reglamentos respectivos como sujeta al régimen de la presente ley. Es decir, muy bien, no tengo a todos en pantalla, pero ¿quién fue la que habló? Fiorella, ¿ahí me ve? Excelente, Fiorella. Muy bien la respuesta. Vieron que cuando compartimos pantalla me quedan 4 nada más acá al costado, así que no me hablan. No voy a saber quién era. Bueno, muy bien la respuesta. Fíjense, el elemento natural está ahí, aunque es cortito. Formación leñosa, dice. Natural o artificial. Con poco dice mucho. ¿Por qué? Porque está abarcando bosques nativos o bosques artificiales. A diferencia de la actual ley, la 26331, la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos, habla justamente de bosques nativos. Regula excepcionalmente los artificiales, pero no demasiado. ¿Sí? Su foco está en los nativos. Acá, en la ley de riqueza forestal, el foco está en la formación leñosa natural o artificial. Y después habla de 2 elementos, tanto el contenido forestal como la función que cumplan. Después vamos a ver que las clasificaciones de bosques van a tener que ver con las funciones que cumplan. Así que ese elemento como biológico de la definición aparece aquí en el artículo 2. Y después aparece el elemento jurídico administrativo, porque para ser bosque se requiere que haya sido declarado como integrativo y sujeto al presente régimen. Si no está eso, el bosque no forma parte del régimen y por lo tanto no es bosque a los efectos de la ley. Así que si ustedes le dicen, van por el campo y ven una formación artificial o natural, hasta ahí tienen el elemento biológico, pero todavía no saben si se le aplica la ley, es decir, si están en un bosque en los términos de la 13273. ¿Cuándo lo van a saber? Cuando vayan al registro y miren si está esa nomenclatura catastral conteniendo bosque nativo. Son los 2 elementos los que hacen a la definición de bosque nativo. Ese es el elemento clave para comprender el objeto de la ley. El segundo elemento que trae la ley es el del régimen general de la ley, que es un cambio de paradigma. Y está acá, régimen forestal común. Fíjense lo que dice la ley. Queda prohibida la devastación de bosques y tierras forestales y la utilización irracional de productos forestales. Es decir, la ley cambia la idea de que el hombre puede hacer con las tierras forestales y con los bosques cualquier cosa. Se prohíbe la devastación de bosques y de tierras forestales. Estamos hablando de los bosques que forman parte de la ley, ¿no? Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o poseedores a cualquier título de bosques no podrán iniciar trabajos de explotación de los mismos sin la conformidad de la autoridad forestal competente que deberá solicitar acompañando el plan de trabajo. Es decir, le hace depender frente a la existencia de cualquier formación leñosa aprobada por la ley, le hace depender la utilización que se haga de estos de un permiso administrativo. Es decir, solo se puede utilizar ese bosque previo licencia de la autoridad ambiental, que va a controlar la forma en que se use eso. Todo el derecho ambiental está un poco acá. La idea de que la administración, con su política, en este caso forestal, pero podría ser de aguas, de suelo, interviene en la utilización del sistema, mirando que la acción humana no inhiba al sistema en sus funciones, no lo altere de manera sustantiva. Es decir, está todo aquí, en el año 48, por eso es una ley muy moderna esta. Es paradigmática, ¿no? Después dice que no se requería autorización para los trabajos de desmonte o deforestación que se realicen dentro de los límites máximos de superficie y en las zonas que determinen los reglamentos, siempre que no se trate de bosques protectores, permanentes o experimentales, que ahora vamos a ver son las categorías más sensibles. Ni existe peligro de que se produzcan o favorezca la erosión cuando los trabajos fueren necesarios para ampliar las áreas cultivables, si la tierra donde está ubicado el bosque
tuviere riesgo y o fuera apta para otras explotaciones agrícolas económicamente más provechosas o para la formación de bosques de otro tipo y construir viviendas y mejoras. La autorización o aprobación a que se refiere el artículo anterior deberá ser otorgada o denegada dentro del término de 30 días de la presentación del pedido y se reputarán tácitamente acordadas transcurridos 15 días de la fecha de la reiteración de la solicitud. Si este es el trámite ante la administración, toda persona física o jurídica que por cuenta propia se dedique al corte, elaboración, extracción, industrialización y comercio de productos forestales o recolección, todo lo que tiene que ver con recolección forestal, deberá inscribirse en los registros correspondientes y quedará obligado a llevar y exhibir los libros y documentación de los reglamentos respectivos, porque va a exigir que el transporte de piezas forestales tenga guías que acrediten que quien tiene esa pieza forestal la obtuvo siguiendo este trámite. Después la ley clasifica los bosques, miren. Los va a clasificar en bosques protectores, bosques permanentes, bosques experimentales, montes especiales y de producción. Los protectores son los que por su ubicación sirven conjunta o separadamente para fines de defensa nacional, proteger el suelo, caminos, las costas marítimas, riberas fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, prevenir la erosión de las planicies y terrenos en declives, proteger y regularizar el régimen de aguas, fijar médanos y dunas, asegurar condiciones de salubridad pública, defensa de las acciones de los elementos como el viento, los saludes, inundaciones, albergue y proteja especies de flora y fauna cuya existencia se declare necesaria. Es decir, protegen el resto de los sistemas. Protegen la tierra de la erosión, protegen flora y fauna, sirven para la defensa frente a vientos, aludes, inundaciones, fijan médanos, dunas, protegen costas. Después, los permanentes son los bosques que formen los parques o reservas nacionales o provinciales o municipales, aquellos que existieren especies cuya conservación se considere necesaria, aquellos que existieren que se reserven para parques o bosques de uso público, el arbolado de los caminos y los montes de embellecimiento anexos disfrutarán del régimen de los bosques permanentes. Después aparecen los experimentales, que son los que exigen para estudios forestales de especies indígenas, para los artificiales destinados a estudios de acomodación, aclimatación, naturalización de especies indígenas o exóticas. Montes especiales son los de propiedad privada creados con miras a la protección o ornamentación de extensiones agrícolas, ganaderas o mixtas, los que rodean los campos, las casas de los campos, los cascos. Consideran bosques de producción los naturales o artificiales de los que resulte posible extraer periódicamente productos o subproductos forestales. Para cada una de estas categorías, como se imaginarán, aparecerán diferentes regímenes jurídicos. Para los protectores y los permanentes aparecen reglas mucho más sensibles. Los experimentales van a haber permisos para el uso experimental, los de producción van a tener registro de quien produce. Es decir, el Estado interviene de una manera más fuerte en la actividad privada que puede incidir sobre la riqueza forestal. Esta es la lógica que sigue esta ley, muy interesante, tiene previsto un fondo para compensar a quienes deben limitar sus explotaciones agrícolas o ganaderas en pro de proteger el bosque. Bueno, la ley compensa muchos usos que no se pueden dar, crea el sistema de guías forestales para que quien tenga productos tenga la obligación frente al transporte por ruta de probar que los productos que está transportando son legales y provienen de una aplicación legítima de la normativa. Es una ley de avanzada porque está hecha 20 años antes de que surgieran los sistemas de regulación ambiental y sin embargo contiene muchos de los sistemas ya de regulación allí, ¿no? Otra ley importante para tener en cuenta en el periodo previo es la ley, voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir otra ley, que es la ley de suelos, perdón, la ley de atmósfera, que es la 20284. Es esta ley.
Fíjense, la ley es otra vez de adhesión, porque fíjense, es una ley que dice, decláranse sujetas las disposiciones de la presente ley y de sus anexos 1, 2 y 3, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma. Es decir, es una típica ley de adhesión donde su régimen se va a aplicar a los lugares federales y a los lugares provinciales, siempre y cuando la provincia haya adherido a esta ley. Es una ley que para el año en que será dicta, claramente iba a tener utilidad en Capital Federal, por ejemplo, porque es un lugar que no estaba sujeto a la autonomía que hoy tiene a partir de la reforma del 94. Entonces es una ley que se iba a aplicar a la ciudad de Buenos Aires. Pero se podía extender al resto del territorio, y las técnicas que utiliza son interesantes para repasarlas porque sirven para conocer cómo regular la atmósfera. Miren cómo trabaja el sistema. Dice, cuando la emisión de las fuentes contaminantes tenga influencia en zonas sometidas a más de una jurisdicción, se le aplicará a esta ley la comisión interjurisdiccional que se constituirá de acuerdo a la reglamentación que establece el capítulo 4. Ahora después dice, la autoridad sanitaria nacional queda facultada para fijar las normas de calidad de aire y las concentraciones contaminantes correspondientes a los estados del plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica. Es atribución de las autoridades sanitarias locales, las provinciales, fijar para cada zona los niveles máximos de emisión en los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia y fiscalizar el cumplimiento del plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica. Porque va esta ley a enfocarse en las fuentes fijas y las fuentes móviles. Y va a tener un régimen mucho más local, provincial, para las fuentes fijas que para las fuentes móviles que pueden tener interjurisdiccionalidad en su traslado. Las fuentes móviles son los autos, las fuentes fijas son las industrias. Ese es el foco. Va a crear varios instrumentos, incluso de emergencia, de declaración de zona crítica. En una época en esta ley se la dicta en el año 73, es una época en la cual el mundo venía de declarar, reconocer el derecho al ambiente en Estocolmo 72, y esta ley es como una respuesta de esto, donde los dos principales problemas que mostraba la crisis ambiental eran los derrames de hidrocarburos en el mar y la polución atmosférica. Era típica las fotos de Santiago de Chile, Distrito Federal de México, con nubes tóxicas y la gente con contaminación respiratoria. Bueno, ese tipo de muestreo, ese tipo de cuestiones provocaron la sanción de este tipo de normativas. Otra ley importante para la Argentina es la ley de fauna, que es, voy a dejar de compartir pantalla, y voy a ir a la ley de fauna. A ver. Es la 22.421, acá la tenemos. Esta ley es una ley de vuelta de adhesión, a diferencia de la de bosques. La de atmósfera fue una ley poco utilizada. Al día de la fecha está en desuso, desuetudo. Esta ley de fauna es una ley que sí sigue vigente y se utiliza bastante en sus contenidos federales. Se la usa para la exportación de productos de la fauna y para el tránsito interjurisdiccional. Lo que pasa es que es una ley de adhesión sin fondo, y al no tener fondo, no haber dinero para las provincias que adhirieran, el fenómeno es que las provincias no adhirieron. Es más, habían adherido 3 provincias y 2 desadhirieron, quedó solo Mendoza como adhiriendo a esta ley. Entonces es una ley que no tiene aplicación local. El tema de fauna es resuelto. Alguien dijo algo en el chat, voy a ver qué dicen. Cuando compartimos pantalla es difícil en el chat, pero vamos a ver qué dice. El número de la ley, ahora lo pongo en pantalla. Ahí está, 22.421.
el sistema de adhesión ha fallado en esta ley. Es una ley que no ha tenido la posibilidad de que haya sido adherida, y por lo tanto estamos frente a una ley que solo tiene aplicación para los mecanismos de exportación y los temas interjurisdiccionales, que son los típicos federales. Es una ley previa al 94, por eso es que la Argentina debería hoy, a partir del 94, tener una ley de presupuestos mínimos nacional sobre fauna. ¿Por qué? Porque de ese modo, sin necesidad de que las provincias adhieran, regularía todo el territorio argentino de manera uniforme la fauna. Hoy la fauna se regula en 23 leyes distintas de las jurisdicciones locales, y en muchos casos con tratamientos dispares en una provincia de otra provincia respecto al mismo ejemplar. La misma especie tiene un tratamiento distinto. Hay premio para cazar puma en una provincia y en la otra se la declara especie protegida. Esos delirios no deberían existir. La Argentina debería tener unificado el sistema de protección de la fauna con una ley nacional. Bueno, pero lo que hay es lo que hay, que es esta ley, la 22421, más su decreto reglamentario, que es el 666/97, el decreto diabólico, ¿no? El 666/97. Esta ley es una ley muy interesante porque cambia el concepto respecto a la fauna. En el Código Civil la fauna era una cosa sin dueño, res nullius, sujeta a apropiación mediante la caza. Ese era el modo de tratamiento del derecho civil del siglo XIX y de todo el siglo XX hasta el año 81, que es cuando se dicta esta ley. Esta ley cambia el concepto. Fíjense, declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la República Argentina, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento nacional. Es decir, revierte esta idea. La idea es que es de interés público proteger la fauna, no es una cosa mera, sin dueño, sujeta a apropiación mediante caza, sino que hay que tratar de protegerla a la fauna. ¿Se la puede cazar? Sí, pero excepcionalmente. ¿Por qué? Porque está casi toda complicada la fauna. ¿Es una cosa sin dueño? Sí. Es una cosa sin dueño sujeta a apropiación mediante la caza, pero eso es excepcional. Porque el foco está puesto en la conservación. Después dice, todos los habitantes de la nación tienen el deber de proteger la fauna argentina, la fauna silvestre, conforme a los reglamentos que la conservación y manejo dicten para las autoridades de aplicación. La silvestre. Porque después está la fauna domesticada, es decir, los animales domesticados, que son de propiedad de los particulares y que ya este régimen no se le aplica. Este régimen es para la fauna silvestre. Solo a la silvestre, no se le aplica al ganado. No se le aplica a las especies domésticas, a los gatos, a los perros. Se aplica a la silvestre, porque es donde el derecho ambiental pone el foco. La otra fauna está ajena a la conservación, no forma parte de los sistemas naturales, sino de los sistemas humanos. De hecho, es bastante pernicioso lo que el hombre hace con el mascotismo, porque alimenta la transferencia de fauna silvestre al sistema humano. Por eso es tan criticado en la política ambiental todo el sistema de mascotismo, el tener mascotas, y son sobre todo de especies silvestres, es lo peor que puede suceder para el sistema ambiental, porque es el que prohija la actividad de caza clandestina por fuera de los sistemas naturales y los sistemas administrativos de protección de fauna, ¿no? Bueno, y fíjense, si el cumplimiento de este deber de protección trae problemas, la administración debe indemnizar esto, lo que acerca bastante al régimen de la fauna al del dominio público, porque pareciera que si se producen daños por proteger la fauna, el particular tiene derecho a exigir que el Estado le indemnice los daños que produce, por ejemplo, un puma que entra y caza especies de ganado. Si el foco está en proteger el puma y no lo puedo tocar al puma, bueno, y me saca 10 cabezas de ganado, que me compense. Lo mismo que con la ley de riqueza forestal sucede aquí. Bueno, la ley va a tener un permiso para que los particulares, fíjense, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y provinciales, dice el artículo 8, ¿no? El propietario del campo podrá aprovecharse de la fauna silvestre que lo habita, transitorio o permanentemente, pero debiendo protegerla y limitar racionalmente su utilización para asegurar la conservación de la misma. Es decir, la autoridad administrativa le va a decir cuánto puede aprovechar, si se puede aprovechar. Hoy, esto es del año 81, hoy es muy excepcional el aprovechamiento, pero cada una de las provincias tienen sistemas de permiso de caza
en temporadas de caza y vedas y especies que se pueden cazar. En muchos casos, sobre todo se cazan las especies que son plagas o las especies que son exóticas invasoras para proteger las especies naturales y la fauna silvestre que está en peligro. Bueno, se regula el comercio interprovincial e internacional, esta parte de la ley se aplica, la autoridad que aplica esto es el Ministerio de Ambiente de la Nación, en la Secretaría de Biodiversidad, la Dirección de Biodiversidad, que es la que otorga los permisos para el transporte y el comercio interprovincial. Cualquier transformación de productos requiere también un certificado de transformación de productos. Cuando uno compra un producto, tiene que ese producto tener toda la trazabilidad, la cadena de dónde se adquirió, que el producto, si es una billetera de cuero, bueno, que provenga de una especie que fue cazada conforme los permisos que la ley exige, porque de ese modo me aseguro que el primer acto de caza sea un acto compatible con la conservación de las especies. Bueno, esta es una ley muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. El decreto del año 97 agrega el listado de especies amenazadas, especies protegidas, un listado complejo de aplicación, porque es el listado de especies se aplica solo para donde la ley se aplica, y como no ha sido adherida por las provincias, casi no tiene virtualidad en el acto de caza, que es el acto que nos preocupa. ¿Para qué va a tener virtualidad el listado? Bueno, para el final de la cadena, que es cuando te dan el permiso de exportación. Por eso sería tan interesante que ese listado sea adoptado en el marco de una ley específica de presupuestos mínimos, y no en el marco de una ley no adherida, ¿no? Bueno, y finalmente la ley de parques nacionales, que es la ley 22.351. Esta ley también es del año 181, es previa a la anterior, un poquitito ahí. Esta ley es la ley por la cual ustedes hoy en día van a visitar la página de Parques Nacionales y se van a encontrar con los sitios de conservación estricta de la naturaleza que la Argentina tiene y que permiten gozar de las bellezas de la naturaleza, pero además hacer turismo en los lugares. Los parques nacionales reconocen una historia mucho más atrás que la sanción de esta ley, no es que se los creó en este momento. El primer parque nacional se creó en las primeras décadas del siglo XX, a través de una donación del Perito Moreno, que dona lo que es el actual Parque Nahuel Huapi, donde está la ciudad de Bariloche, donde está Villa Langostura, todo ese sector que rodea el lago Nahuel Huapi, y que era el llamado Parque Patagonia. Se crean dos parques juntos, ese y las cataratas del Iguazú, el Parque Iguazú, en Misiones, que era un territorio nacional igual que Neuquén, que era un territorio nacional, donde se alberga el Nahuel Huapi. Provincializados ambos territorios, los parques se conservan en esos lugares, pero como enclaves federales. Es decir, el territorio es provincial, pero excepcionalmente en esos cuadros de dominio, bueno, en esos lugares, la propiedad es del Estado Nacional. Así que esos y otros parques nacionales creados antes de la provincialización de estos territorios quedan como enclaves o establecimientos de utilidad nacional en los términos del artículo 75, inciso 30 de la Constitución Nacional, que prevé que la nación, como a las universidades nacionales, que la nación tenga establecimientos en los territorios provinciales donde desarrolla objetivos nacionales. Pero la ley esta lo que hace es regular la creación de futuros parques. Y la creación de futuros parques se va a dar en territorios ya ahora provinciales. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, dice que para crear un parque, dice el artículo 3, se requiere, primero, que haya una cesión previa de la provincia al territorio nacional del dominio y de la jurisdicción sobre ese lugar, y después una ley nacional que establezca que ese territorio es parque nacional. Así que, para los viejos parques, lo que dije antes, pero para los nuevos, lo que se va a requerir es
la cesión del territorio por la provincia, con una ley de la legislatura de la provincia, y la cesión del dominio y de la jurisdicción. Y luego que se cedió el dominio y la jurisdicción, una norma nacional que lo declara parque nacional. Y así se crean las categorías por esta ley de los parques nacionales. Acá están. Serán parques nacionales las áreas de conservación en su estado natural que sean representativas de una región fito-zoogeográfica que tengan atractivo en bellezas escénicas e interés científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante, aquellas que correspondan a medidas de defensa nacional adoptadas para satisfacer necesidades de seguridad nacional. Se prohíben todas estas actividades, enajenación de tierras, explotación minerales, instalaciones de industrias, agropecuarias, forestales, pesca, todas esas actividades quedan prohibidas dentro del parque. El parque se maneja al revés de lo que sucede afuera del parque. Queda todo prohibido y solo se protege la naturaleza, y el hombre solo puede entrar, hacer turismo y mirar las cosas en los lugares permitidos, que son las pasarelas, los lugares especialmente colocados. Bueno, con esto tenemos todo el bagaje más o menos de leyes previas a la reforma del 94. La clase que viene lo que vamos a ver son las políticas y las sentencias judiciales que precedieron a la reforma del 94, como para que tengan claros todos los antecedentes ambientales a la reforma, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con todo lo que vimos hoy? ¿Hay alguna ley más actual de bosques o esta es la ley de bosques, la que vimos primero? No. Hay una ley actual, que es la ley de bosques nativos, yo la mencioné. Es la ley 26331. Lo que pasa es que la ley actual no deroga esta ley. Entonces quedan como en una convivencia ambas, porque si vos te fijas, la 13273 se aplica a toda formación leñosa, natural o artificial. Y la nueva ley va a decir que se aplica a los bosques nativos. Entonces, conviven ambas normas. La vieja ley de riqueza forestal del 48 con la 26331, que es del 2007, y que tiene un decreto reglamentario del 2008-2009, ¿no? ¿Otras dudas? Bueno, nos vemos la próxima. Gracias por la clase. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Chau. Chao, buenas noches.